Rusia toma medidas extremas. La flota de la OTAN en el Mar Negro se encuentra en llamas. El ataque con un misil que voló en pedazos un cargamento de la OTAN de un barco con una bandera que disimulaba supuestamente un envío de cereales, terminó siendo un cargamento de municiones y armamento occidental de la OTAN para Zelensky. ¿Qué está pasando en el Mar Negro y cuáles son las acciones rusas? Vamos a verlo en el siguiente video. Maremoto. Fue un verdadero maremoto. La OTAN está de rodillas. Esto ha pasado hace algunas horas. Rusia lanzó un ataque brutal que no solo devastó las líneas de suministro de Ucrania, sino que también incineró la flota de la OTAN en el Mar Negro. El fuego podría verse desde alturas. Los misiles, los drones Gerán y las explosiones en Odessa, donde la flota fantasma de la OTAN, cargada con armas y municiones, fue destruida, marcaron el punto de quiebre. Por primera vez se tocó una vena estratégica de Occidente, uno de los centros neurálgicos del suministro militar que dejó a sus líderes con la mirada perdida. ¿Qué van a hacer ahora? Los detalles. A continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Para ello vamos a hablar con nuestra compañera Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Miralvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan en esta ocasión. Nuevamente, la OTAN recibe un golpe por parte de Rusia, ¿no? Se ha hecho ya común, hemos relatado en los últimos días cómo se han venido dando golpes importantes, no solamente a Ucrania, sino a la OTAN, arsenal de la OTAN, personal de la OTAN en el terreno, cómo Rusia ha respondido también a las provocaciones de la OTAN en diversos territorios y en este caso la respuesta contundente de Rusia a los intentos de ataques con drones realizados en territorio ruso por parte de Ucrania. Una respuesta contundente que se lleva a la OTAN y que dificulta también entonces poder reabastecerse, ¿no? Entendiendo el momento tan complejo que está pasando las fuerzas ucranianas en este momento. Mientras por un lado hablaban de negociar la paz, por el otro lanzaban un ataque, pero este ataque tuvo su respuesta y fue bien contundente. Sí, así es. La ofensiva rusa descrita en este video, con el uso masivo de drones Gerán y misiles de precisión como los Iskander, bueno, representa una escalada significativa en las tensiones en el Mar Negro. Es una respuesta que no solo es una represalia por los ataques ucranianos contra Moscú, sino también una demostración de fuerza, por supuesto, para enviar un mensaje claro a la OTAN. Rusia está dispuesta a utilizar todo su arsenal para proteger sus intereses estratégicos en el Mar Negro. La flota de la OTAN, esta destrucción de este buque de carga que tenía una bandera de Barbados, simulando un envío de cereales que terminó causando una gran explosión por consecuencia del ataque ruso y que convulsionó Odessa. Supuestamente transportaba cereales, pero en su lugar había armas y municiones para Ucrania. Y por supuesto la inteligencia rusa trabajando para suprimir, eliminar los planes de la OTAN, se hicieron sentir cuando el barco quedó hecho nada. Una flota fantasma de la OTAN que estaba siendo utilizada para rearmar a Zelensky. Esto tiene implicaciones estratégicas bastante graves, entendiendo el contexto geopolítico en el que estamos, porque a puerta cerrada se encuentra el presidente ruso Vladimir Putin con el enviado representante del gobierno de los Estados Unidos en este momento, negociando a puerta cerrada
el alto al fuego por 30 días, entre otras cosas. El canciller Lavrov habló al respecto, dijo que, bueno, Rusia no tenía intención de hacer público y ni hacer ningún comentario respecto a esta reunión, entendiendo la complejidad, Nancy, geopolítica y de tensiones que estamos viviendo actualmente. No es para nada fácil lidiar con una OTAN y con ciertos países que quieren seguir en una guerra directa contra Moscú y por el otro lado también tener que lidiar con un régimen en Ucrania que no entiende que ya perdió, que le toca es la rendición y sin embargo, bueno, el presidente Putin está en este momento tratando de negociar con los estadounidenses a ver qué se puede garantizar, porque ya se lo hicieron una vez, tú lo comentabas en videos anteriores, se lo hicieron ya con los acuerdos de Minsk y esta vez el presidente ruso no va a permitir que Ucrania se rearme. Ante toda esta situación, ante todo este panorama, bueno, vemos que la OTAN intenta escaramuzas entonces en el Mar Negro, el puerto de Odessa otra vez, el puerto de Odessa otra vez como epicentro de un ataque para precisamente eliminar ese rearme, Nancy. Sí, el puerto de Odessa, que ya nosotros hemos hablado en este espacio de la importancia que tiene, ¿no? Pero cómo este espacio sigue siendo controlado y atacado a su antojo por parte de Rusia, ¿no? Muy importante lo que tú mencionabas, muy importante que esto se haya dado porque era un cargamento que iba a Ucrania, a reabastecer a Ucrania en un contexto donde se están dando negociaciones y entre las negociaciones está un alto al fuego de 30 días. Y el mismo presidente Putin planteaba dudas como el alto al fuego. O sea, ellos decían, el mismo presidente Putin en una rueda de prensa junto a Lukashenko, importante la reunión con Lukashenko, porque recuerda que en estos días, mira, Elvis, hablábamos de un ataque, perdón, un ataque no, una, una, una observación que se había realizado por parte precisamente de naves de la OTAN de Suecia en territorio ruso y territorio bielorruso. Entonces es muy importante, fíjate la respuesta inmediata, ¿no? Una reunión por parte de estos líderes que de una vez más ratifican su unión en todos los niveles, en todos los ámbitos, y a partir de esta reunión, Putin habla que él se encuentra, saluda incluso las propuestas por parte de Washington, dice que está de acuerdo, pero se plantea dudas y entre las dudas que él se plantea se pregunta cosas como ¿cómo se usarán estos 30 días para que continúe esta movilización forzosa en Ucrania, para que se puedan suministrar armas allí, para que los movilizados se entrenen o no se harán ninguna de estas cosas? ¿Cómo se garantizará que no ocurrirá ninguna otra cosa? O sea, le surgieron un montón de dudas que, ojo, son las mismas dudas que también nosotros nos hemos planteado aquí. Si estos 30 días no serán, como bien plantea Putin, para un rearme, ¿no? Y cuando tú ves cosas como estas que sucedieron en el Mar Negro, un cargamento de armas que es atacado y que es destruido por parte de Rusia, pues entonces no parece descabellado pensar que se pudiera repetir la misma historia de los acuerdos de Minsk y es lograr tiempo para entonces medio rearmar a Ucrania para que siga allí perdiendo. Porque además es eso, en 30 días vas a poder hacer lo que no pudiste hacer en 2 años. No lo creemos. Sí, y además que está en contra el tema de Francia y de el Reino Unido, que continúan su ataque constante y su incesante sueño erótico de seguir atacando a Rusia por todos los medios. Y en este sentido tiene todo que ver con este hecho, Nancy, porque el barco con la bandera de Barbados que se utilizó como tapadera para enviar municiones y armamento a Zelensky, pues está muy vinculado con los británicos.
muy vinculado con los británicos y hemos visto al primer ministro pues con unos discursos absolutamente subidos de tono con respecto a, bueno, incluso a enviar tropas a Ucrania, envalentonado en un intento de rearmar a Zelensky. De hecho, el buque MJ Pinar, que en efecto es un granelero, es decir, transporta granos, fue la tapadera. Navegaba bajo bandera de Barbados, que esto es un recurso muy común utilizado por los armadores británicos para evitar responsabilidades directas cuando tienen que evitar ser detectados, ¿no? Y hemos visto a Stamper amenazando directamente a involucrarse y a apoyar a Zelensky. Y cuando vemos acciones como esta y vemos las declaraciones del presidente ruso, tiene todo el sentido, Nancy, porque ¿quién le garantiza entonces a Putin que no van a rearmar a Zelensky en estos 30 días? ¿Quién se lo garantiza? Porque Donald Trump ahorita no puede garantizarle nada porque la Unión Europea está tocando en otro son y no va con los intereses estadounidenses en este caso. Ellos quieren continuar con el rearme, ellos quieren seguir apoyando la guerra y que continúe la guerra y ellos quieren, pues, están ahorita en un sueño de rearmar incluso la propia Europa, cosa que es completamente irreal, pero están ahorita en ese panorama que va en contra completamente a lo que Donald Trump quiere hacer. Por lo tanto, ¿quién le garantiza a Putin que la OTAN no va a intentar en estos 30 días rearmar a Zelensky? ¿Y quién le garantiza a Putin que Zelensky va a respetar el alto al fuego? ¿Y qué va a pasar con los ucranianos que se encuentran en las zonas de combate en este momento? Esto es otra pregunta bastante interesante porque hay una línea del frente activa en este momento y hay muchos ucranianos atrapados en calderos de fuego. ¿Qué va a pasar con esos ucranianos? ¿Se van a entregar? Porque si hay un alto al fuego, estos ucranianos se van a entregar al ejército ruso. ¿Cómo quedarían las condiciones allí, Nancy? Era una de las dudas que planteaba, porque Putin planteó como diversas dudas en diversos ámbitos. Y una de las dudas que él planteaba era esa también. Él decía cosas como, si acordamos una tregua de 30 días, se irán todos los que están allí sin luchar. Es decir, esto con referencia específica a Kursk. El primero decía, miren, nosotros tenemos una situación en Kursk. La situación en Kursk es que está controlada. Nosotros tomamos el control. Nosotros tenemos, como tú bien lo describiste, tropas que quedaron allá atrapadas, no van a poder salir. Entonces él decía, y cito textualmente, si acordamos una tregua de 30 días, se irán todos los que están allí sin luchar. Se supone que les dejaremos salir de allí después de que han cometido crímenes en masa contra civiles. ¿O les darán los dirigentes ucranianos la orden de deponer las armas y simplemente rendirse? Esto sigue sin respuesta, decía Putin. O sea, él dijo que él está dispuesto, pero él plantea también, y lo dice textualmente, el acuerdo de tregua en Ucrania tiene que llevar una paz duradera que elimine las causas de la guerra. Y en función de esto, él se plantea una serie de dudas que, ojo, son las dudas que plantea Putin, pero son las dudas que tenemos muchos, ¿no? Nosotros aquí en este espacio, precisamente cuando nos enteramos de la propuesta que se estaba dando en Arabia Saudí entre la delegación ucraniana y la delegación estadounidense, nos planteamos enseguida esas dudas, ¿no? Y no va a ser para rearme, cómo queda la gente que está allí, o sea, hay un montón de dudas que tienen que aclararse, que deben formar parte del diálogo, porque no se trata, ay, bueno, 30 días de cese al fuego. Suena muy bonito en términos discursivos, pero en lo real construye, ayuda a algo. ¿Cómo quedan estos cabos sueltos? Son muy importantes porque si no, en efecto, no se va a lograr ninguna paz duradera. Va a ser un pañito de agua tibia, quién sabe para qué.
creo que para Zelensky, ¿no? Pareciera tal cual como está pintado en este momento, parece nada más un pañito de agua tibia para Zelensky, al tamaño de la herida que tiene Zelensky. Así es. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y seguimos comentando. Esta contundente e implacable fue la destrucción de la flota OTAN en el Mar Negro, una operación que rápidamente captó la atención mundial. A medida que los tanques Gerán rusos aterrorizaron las fuerzas ucranianas en el sur y centro de Ucrania, la situación se intensificó. Las grandes infraestructuras de Ucrania fueron destruidas con precisión milimétrica y las explosiones secundarias resonaron en la vasta región, mientras la guerra se adentraba en una fase de represalias. Las imágenes de los ataques aéreos y terrestres eran impactantes. Drones Gerán incansables se lanzaron contra sus objetivos, no solo destruyendo instalaciones clave, sino también generando caos en las fuerzas ucranianas, quienes no podían anticipar semejante respuesta. Mientras tanto, un desarrollo significativo se desató en los pasillos del poder de Occidente. Estados Unidos, que había estado suministrando armamento a Ucrania sin cesar, finalmente se vio obligado a detener estos envíos como resultado de la creciente reticencia dentro de sus propias filas. Tras una visita en la Casa Blanca de un visiblemente desbordado Zelensky, la noticia de la congelación de los suministros de armas dejó claro que las promesas de apoyo militar se estaban resquebrajando. Por un lado, la situación de Ucrania se volvía más precaria con cada día que pasaba, y por el otro, la creciente presión de Moscú estaba haciendo mella en las decisiones de los líderes occidentales. Bueno, continuamos con este reporte, Nancy. La situación está bastante compleja en el Mar Negro. Parece ser entonces que la OTAN busca alguna escaramuza, algún evento significativo que logre distraer a los rusos, tal vez, en un intento desesperado por tratar de confundir para poder reorganizar toda la situación que se está planteando con Zelensky. Sí, pareciera que buscan alguna cosa, algún evento, alguna situación que se pueda generar que pueda permitir al poco lobby que aún le queda en Estados Unidos a Zelensky convencer a la administración Trump de cambiar de parecer, de apoyarlo, de no parar sobre todo la entrega de armamento. Incluso Zelensky en el marco de las reuniones en Arabia Saudí, él lo decía: nosotros aceptamos la tregua de 30 días porque no queremos que paren la entrega de armamento por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cantidad de factores que nos llevan a desconfiar un poco de esta tregua de 30 días y de lo que se está intentando hacer en este momento, a pesar de que parece como un asunto de dos bandas. Por un lado vas negociando y por el otro te vas moviendo en el terreno para ver qué intentas lograr, para ver qué haces. Muestra de ello también fue este ataque con drones que se hizo a la par de que se estaban realizando las negociaciones. Entonces son como unos intentos, como tú bien lo relatas, desesperados por intentar hacer algo que permita generar alguna acción, que los lobbies puedan negociar alguna cosa por mínima que sea, que le permita. Al final Zelensky lo que está es luchando por mantener en el poder, mantenerse en el poder. Y cualquier tiempo que pueda ganar es ideal para él, entendiendo la precaria situación en la que está. Bueno, es bastante precario cuando ya se quedó sin Atacams, por ejemplo. Ya Por se le ejemplo. acabaron los Atacams y está desesperado por obtener armamento occidental, porque bueno, la mayor parte del armamento era estadounidense. Y Así si es. bien es cierto, ya los propios conocedores en tema de los vuelos internacionales se han percatado que ha disminuido considerablemente desde principios de marzo vuelos estadounidenses de aviones de la Fuerza Aérea Estadounidense hacia Polonia, que era donde principalmente se enviaban estos armamentos, y luego de Polonia, pues por el Mar Negro hasta Odessa, era una de las rutas claves logísticas del armamento estadounidense.
para hacérselo llegar a Zelensky. Esto ha disminuido considerablemente, lo que implica que efectivamente, bueno, en un gran porcentaje Trump está cumpliendo con la disminución de armamento occidental estadounidense hacia Zelensky. Por otro lado, está también la situación concreta en el Mar Negro, porque sigue aumentando la tensión entre Rusia y los barcos de la OTAN. Ya se han producido 2 incidentes con un destructor británico, recordarás tú, Nancy, y una fragata holandesa, y la Marina rusa en el marco de estos eventos, pues sencillamente ha activado su flota en el Mar Negro, que como podemos ver en el mapa está bien posicionada y tiene un arsenal bélico extremadamente robusto, Ahora, por un lado vemos al señor Mark Rutte, que incluso, Nancy, este señor habló ayer, Mark Rutte habló ayer, tengo la nota por acá, secretario general Rutte apoya públicamente la política de Trump sobre el conflicto en Ucrania, se reconoce reconoce la propuesta de Trump como una propuesta concreta respecto al conflicto y expresa su deseo de poner fin a esta guerra. Esto lo dijo el propio Rutte. En cuanto a la situación en el apoyo a Ucrania, los esfuerzos han supuesto un avance significativo en las negociaciones de paz por parte de Donald Trump, dice el jefe de este bloque militar y occidental. Rutte señaló que gracias a las acciones de Estados Unidos existe una oportunidad de alcanzar un acuerdo de alto al fuego para el pueblo ucraniano. Mientras este señor, con toda la hipocresía del mundo, está diciendo esto, por otro lado, un barco fantasma de la OTAN quería entregar armas a través del puerto de Odessa. La inteligencia rusa hizo lo suyo y bueno, lo que sucedió, las escenas, las imágenes, los videos han sido pues desgarradores. Incluso, Nancy, Ucrania, Zelensky decidió restarle importancia al hecho de que le hayan destruido este barco y dijo que no, bueno, que era un barco con cereales, que eso no pasó nada, pero resulta que cuando se da el impacto al barco, luego comienzan detonaciones que venían dentro del barco y esto generó un gran incendio y una gran explosión en infraestructura crítica en todo el puerto y los bomberos ucranianos que salieron a contener el fuego publicaron unos videos que han destapado la desfachatez de Zelensky. Por acá vamos a poner el material audiovisual para que lo vean, que esto parece un chiste. Esto es una fuente oficial ucraniana, que están los bomberos tratando de apagar el fuego que se esparció luego de las detonaciones que venían del propio barco, por lo cual inmediatamente le tumban la hipótesis a Zelensky que eso era cereal, porque las detonaciones por municiones que habían en el propio barco fueron tales que comenzaron a quemar cuanta estructura estaba cerca de la explosión. Y tardaron mucho tiempo, Nancy, en intentar controlar el fuego. Y acá se ve parte de la estructura del barco, aquí arriba en este video, parte de la estructura del barco, que fue poco a poco quedando en chatarra. Y esto tumba por completo este contenido audiovisual de propios bomberos ucranianos, tumba por completo la desfachatez de Zelensky de decir que no, que en ese barco lo que le habían enviado era granos. Y que eso iba a ser una ayuda humanitaria, dijo este señor con toda la desfachatez del mundo. Entonces vemos a un Rutte que sigue aplaudiendo como foca a Donald Trump en público, pero por otro lado
sigue haciendo lo mismo, sigue enviando armamento occidental y tratando de rearmar a Zelensky. Entonces, bueno, las dudas del presidente ruso están más que justificadas en este caso, Nancy. Claro que sí, claro que sí. Y fiel a lo que hemos venido planteando en este espacio, Marrute sigue poniendo sus barbas en remojo. Él no busca enfrentar de ninguna manera la retórica de Donald Trump, ¿no? Cada vez que sale es para echarle la partida para atrás a Starmer, a Macron, porque al final, así él no los mencione directamente, cuando tú sales al micrófono como secretario de la OTAN y te alineas, es con el discurso que está planteando Donald Trump, pues evidentemente estás tirándole una pedrada al discurso de Macron y de Starmer. Eh, Nada que nos extrañe, ha venido siendo la línea del secretario general de la OTAN en los últimos días. Incluso desde este espacio hemos comentado cómo llama mucho la atención que ya parece más Ursula von der Leyen, la secretaria de la OTAN en términos discursivos, más que el propio Rutte, porque ya habla de paz. Llama además muchísimo la atención cómo dio un giro total, porque recordemos desde que él asumió hasta que habló Donald Trump, el discurso de Rutte era tajante, era propio de un secretario general de la OTAN, pero desde que Donald Trump puso posición a favor de la eliminación del conflicto y empezó a sentarse además con Rusia en aras de, el discurso de este señor cambió por completo para alinearse con los intereses de Washington. Tiene sentido además por todas las amenazas que tiene esta alianza en este momento, porque Estados Unidos, siendo su principal benefactor en términos monetarios, sí llega a salirse, como además ha amenazado y como además está solicitando Elon Musk, entendiendo que el peso que tiene Elon Musk en este momento dentro del gobierno estadounidense, pues va a quedar en peores condiciones de las que actualmente tiene la OTAN. Recordemos que además la OTAN también ha pasado por crisis de ponerse de acuerdo de sus integrantes, críticas al respecto de los aportes que realizan los integrantes pertenecientes a Europa o todos los integrantes más allá de Estados Unidos. Entonces hay como muchas crisis allá en lo interno que la separación, de llegarse a dar una separación de Estados Unidos de esta alianza, pues quedaría muy, muy maltrecha. Y al final eso es lo que está viendo Rutte. Esos intereses son los que él está viendo y los que intenta cuidar en un momento tan precario como este. Es así, porque si Estados Unidos decide abandonar la OTAN, encontrar un nuevo garante de seguridad para Europa es imposible. Es una tarea muy difícil. Ni Francia ni Gran Bretaña tienen los recursos suficientes para reemplazar a Estados Unidos en ese papel. Y Alemania, que está en una crisis sin precedentes económica, y tampoco es que Alemania demuestra mucho que quiere tomar ese papel, ¿no? Pero ni tiene el deseo de hacerlo y tampoco tiene la capacidad de cumplir con esa gran responsabilidad que dejaría ese vacío Estados Unidos en la OTAN, aunque el presidente Donald Trump no ha anunciado directamente una retirada de la OTAN, todos lo sabemos. Su nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha insinuado un posible cambio de rumbo, Nancy, provocando, bueno, alarma entre los propios aliados europeos. Y esto me parece que estas acciones en público de Rutte, concuerdo contigo, tienen que ver con guardar las posturas, no tratar de enojar a Donald Trump y que termine pues decidiendo salirse de la OTAN, aunque ya hablamos que eso sería una decisión que tendría que pasar por el Congreso estadounidense, no sería así de fácil para Donald Trump, pero aún así con solo tener la intención, con solo tener el deseo de separarse de la OTAN, ya crea un gran y enorme hueco en esa organización. Tanto así, Nancy, que la unidad europea se está resquebrajando por este apoyo a Ucrania, se está desboronando. En medio de estas circunstancias, si terminan o no de apoyar
a Ucrania, ¿no? Y además Países Bajos votó en contra del plan europeo de rearme. El Parlamento holandés ha votado abrumadoramente en contra de la participación del país en la iniciativa de la Comisión Europea para rearmar a Europa. Y esto dice mucho, Nancy. Esto dice muchísimo, porque realmente sí hay una fractura, se está desboronando el bloque occidental, porque no todos quieren tomar ese camino de paraguas nuclear que ofrece Macron, ¿no? Y mucho menos, bueno, tratar de enojar a Donald Trump en un complejo panorama geopolítico y de seguridad militar que está enfrentando Europa en su conjunto. Sí, además que hay otra variable que es muy importante en estos tiempos, y es el tema recursos, dinero. O sea, este plan de rearme se fundamenta en otorgar una cantidad gigantesca de recursos a esto. Recordemos que Ursula von der Leyen lo planteaba cuando lo presentó, y esos recursos en ese momento no se explicó y hasta ahora no se sabe de dónde pueden salir, pero es presumible que va a tener que salir de cada uno de los países miembros, y es aquí donde se presenta el problema, porque hay una situación económica bastante compleja producto de esto mismo, de la coyuntura entre Ucrania y Rusia, y entonces obviamente los líderes no van a salir, líderes como Macron, líderes como Starmer, no van a salir a poner la piedra de tranca para esto, porque ellos mismos están impulsando un discurso belicista, pero no exactamente va a pasar lo mismo aguas abajo. Ahí vienen entonces los parlamentos, como en este caso pasó en Países Bajos, y no es de extrañar que se repita en otros países de Europa, entendiendo que a ellos es que les toca entonces ver, ajá, nosotros vamos a aprobar una iniciativa que implica sacar recursos que no tenemos, que en muchos casos la población está demandando que que más bien los recursos se destinen al fortalecimiento económico, a los planes sociales, a fortalecer otras áreas que se han visto afectadas producto de este conflicto en el que los metieron sin preguntarles. Y entonces tú vas a sacar además más recursos que estamos requiriendo para otros ámbitos para destinarlos a esta guerra en la que nos metieron sin consultarnos. Entonces, es muy fácil manejarlo en términos discursivos en las cumbres, luego más allá de las fronteras, pero a la hora de discutir estos planes y discutir estas iniciativas a lo interno de cada país, es donde se presenta el problema, y por eso se ven cosas como la que se vieron en Países Bajos y que seguramente se van a repetir en otros parlamentos y en otras latitudes, porque ya se trata de aterrizar esos planes que son muy bonitos para ellos en sus cumbres, pero que a la hora de aterrizarlo en lo concreto, a lo interno de sus países, es otra historia. Así es, incluso Nancy, vemos una contraposición, porque mientras Países Bajos se está desligando de todo esto, Finlandia está haciendo un pedido de más de 220 millones de euros en municiones de diferentes calibres, como si estuviera, bueno, abasteciéndose para una guerra. Polonia, por su parte, comenzó a regalarle folletos a sus ciudadanos acerca de qué hacer en una guerra mundial. Insólito, Increíble. insólito, insólito lo que está pasando. Estos países que quieren, me parece que son pocos además, pocos países el viejo continente que quieren seguir a Macron y a Steinberg en este asunto, pero vemos situaciones como esta. Están buscando rearmarse. Entonces, volvemos a la misma pregunta que hicimos al inicio. ¿Quién le garantiza al presidente ruso que la OTAN no va a seguir intentando rearmar a Zelensky? Es imposible bajo unas condiciones geopolíticas como esta, con una organización como la OTAN,
que no le importa absolutamente nada, quiere continuar con el negocio de la guerra, no importa si Estados Unidos está o no de acuerdo, parece ser que esa sería la línea. Tras bambalinas, realmente lo que está planteando la OTAN, ya lo hemos analizado, en términos reales no es real un rearme instantáneo en la Unión Europea. Pasarían muchos años primero para Así poder es. tener un nivel de rearme. Bueno, pero aún así están buscando generar aún más tensiones en el Mar Negro y Putin tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. De hecho, Dmitry Peskov lo dijo con la situación en el Báltico. Si ustedes creen que Rusia no va a responder en el Báltico, están equivocados. Rusia está preparada para responder cualquier ataque que implique un daño a su seguridad nacional. Y ya sea en el Mar Negro o en el Báltico, los rusos van a responder, Nancy. Todas las flotas están ahorita, me parece, en alerta máxima por precisamente los movimientos desordenados, sin objetivos, sin estrategias y alocados de la OTAN. Porque ¿cuántas veces no han volado municiones en ese puerto de Odessa, Nancy? Nosotros se lo hemos relatado. Es increíble cuánta cantidad de armamento occidental ha quedado quemado en ese puerto, en todo ese puerto, en toda esa zona de Odessa, intentando la OTAN meter armamentos por ahí, y cada vez que la inteligencia rusa pues tiene la información exacta de qué buque es, cuándo va a llegar, a qué hora va a llegar, cuándo atracó, inmediatamente los vuelan en pedazos. Y eso no ha sido uno, dos, tres, ya yo perdí la cuenta de la cantidad de armamento occidental que ha quedado achicharrado en ese puerto. Así es, y forma parte también de los debates que entonces se generan a lo interno de los países que financian estos barcos que quedan achicharrados, porque precisamente por esto es que empiezan los debates, ¿no? Por cosas como esta, el desvío de armas, los resultados en comparación con lo que se ha invertido desde algunos espacios, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, por cosas como esta también es que se dan los debates a lo interno de qué nos está trayendo esto, hasta qué Así, punto podemos seguir con esto. así es. Amigos de Prensa Alternativa, ¿qué va a surgir de la reunión a puerta cerrada entre el propio presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald Trump, que ya está en Moscú y ya está reunido con el presidente Putin? Lo veremos más adelante. Por ahora, el canciller ha dicho que no se va a revelar nada de lo que se esté discutiendo en esta reunión a puerta cerrada. Sin embargo, ya algunos analistas han dado teorías al respecto. ¿Qué hará Rusia con estas tensiones que se están levantando en el Mar Negro y el Mar Báltico? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y bueno, gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus impresiones, seguir compartiendo los videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos de Prensa Alternativa, activar las notificaciones para que les llegue la información de manera exacta de lo que se está publicando en el canal. Nos vemos en el próximo video.